Hola amigos, bienvenidos a su programa de Cábala y Misticismo. Gustavo, ¿cómo estamos? Hola. Hola. El día de hoy tenemos un tema interesante, sobre todo para estas fiestas decembrinas. Vamos a hablar sobre la Navidad, pero desde una perspectiva, podríamos decir, más esotérica, más simbólica y por supuesto tocando algo del simbolismo de la Cábala, ¿no? Fuera de cámara me dijo que santa, ¿no? Así es que es otra cosa, ¿eh? Claro. Bueno, primero que todo hay que entender que en diferentes culturas, tradiciones, a lo largo de la historia, tenemos festividades, podríamos decir, estacionales o que tienen que ver con diferentes etapas del ciclo anual, ¿no? Casi todas tienen que ver con ciclos agrícolas. Eh, y lo mismo sucede en la tradición judía o en la tradición cristiana o hasta las tradiciones paganas. O sea, tienen que ver con momentos específicos del tiempo donde suceden cosas en este planeta. Básicamente vamos a tener 8 como fechas importantes. 4 son los solsticios y los equinoccios, que nos dan como situaciones donde el Sol está en una posición específica y está generando algo diferente, ¿no? Y le llamamos estaciones. Entonces, el equinoccio de primavera se llama así porque inaugura la primavera. El solsticio de verano, nuevamente verano. El equinoccio de primavera, de otoño, perdón, en septiembre, nos anuncia un nuevo ciclo, pero entramos ahora a invierno y las cosas están cambiando. Vamos en un proceso de luz y obscuridad. El otoño nos anuncia el incremento de la oscuridad, de la misma manera que la primavera nos anuncia el incremento de la luz. Los solsticios de verano y de invierno, que más o menos caen a los veintitantos de junio y diciembre, tienen que ver con los puntos de mayor luz y de menor luz. Estamos hablando del hemisferio norte, porque bueno, para el sur sabemos que invierno y verano se invierten efectivamente, ¿no? Pero como la gran mayoría de las civilizaciones de las cuales nosotros abrevamos tradiciones espirituales están ubicadas al norte de lo que sería el Ecuador, bueno, pues es muy común ver esto, ¿no? Aún en las tradiciones prehispánicas, ¿no? Estamos arriba del Ecuador y vamos a ver que las estaciones son más marcadas. Mientras más al norte, más marcadas, ¿no? Si estás en el Ecuador, pues no sientes la diferencia entre el invierno y el verano, ¿no? Cuando hablamos ya de la Navidad o de las festividades de invierno o invernales, nos referimos entonces a un lugar y a un momento en el que la oscuridad está en su máximo nivel, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir esto? No tiene nada que ver con bueno o malo, tiene que ver más con un enfoque de la vida hacia adentro o hacia afuera. Entonces en el verano todos salimos, los días son soleados, hay mucha vida, mucha riqueza, podríamos decir que tenemos los días más largos. En verano, el solsticio de verano tenemos el día más largo, pero en el solsticio de invierno, que es Navidad, tenemos el día más corto y la noche más larga, por así decirlo. ¿Qué implica esto para los países más hacia el norte? Pues de que hace frío, a las 4 de la tarde ya es de noche, y entonces nos tenemos que recluir en nuestros hogares, en nuestras casas, pero esto simbólicamente también habla de entrar en nosotros, en un proceso de interiorización. Estas festividades, bueno, fueron retomadas después por los judíos. Tenemos una festividad que se llama Hanukkah, que tiene que ver con el preservar la luz o la multiplicación como un obsequio divino del aceite, que es símbolo del espíritu, que es encendido en una flama, con una flama, para pasar ese invierno, ¿no? Entonces tenemos una festividad muy importante, que bueno, la historia habla de una especie de rebelión o guerra en el pueblo de Israel, donde después de una lucha triunfan, pero pues en esas batallas
pues saquearon los templos, o el templo de Jerusalén, y no había aceite para poder iluminarlo, ¿no? Sin embargo, quedaba aceite suficiente para mantener encendida una flama durante un día. Y el milagro es cuando esa flama dura realmente 8 días, o sea, se da una iluminación interior, simbólicamente hablando, donde el aceite como símbolo del espíritu está presente. Y bueno, la festividad desde el punto de vista judío tiene que ver con encender esas lámparas, ¿no? Aquí se utiliza un candelabro de 9, podríamos decir, brazos, para hablar de esa luz inicial y esos 8 días, ¿no? Y se van encendiendo. Sin embargo, ya en el cristianismo es un poco diferente, tiene que ver más con la natividad, ¿no? Con el nacimiento de un salvador de la era, aun cuando se habla de un Mesías, entendamos que en Cábala Mesías es un estado de conciencia. O sea, la idea del nacimiento de un Cristo habla de un individuo que llega con un estado de conciencia que va a traer ciertas aperturas para la humanidad, ¿no? Principalmente se le conoce como el príncipe de la paz, como alguien que trae esas bendiciones y renueva a toda la humanidad. Independientemente de la tradición, vamos a encontrar otras divinidades que tenían sus cultos también en esas épocas, ¿no? Hay un tipo de festividades que se utilizaron muchísimo, que eran las Saturnalias, que tenían que ver también con esta festividad, y eran festividades comunales donde pues, se compartía la riqueza almacenada después de las cosechas, las últimas cosechas de otoño, y en esta festividad, bueno, había como un intercambio. De ahí después esta idea de regalos y demás, ¿no? En la natividad y en el cristianismo, bueno, los regalos típicos son los que los Reyes Magos traen al niño Jesús, ¿no? Entonces, estamos hablando de una época que si bien tiene que ver con entrar en uno mismo, en el interior, y encender esas lámparas interiores, o esa lámpara interior que nos va a llevar a lo largo de la oscuridad, también el día más oscuro, o sea, el día con mayor temporalidad de noche, también anuncia un incremento de la luz, porque en el momento en que llegamos a la noche más larga, al día siguiente empieza a hacerse la noche más corta, empezamos a hacer como una transición. Entonces realmente el inicio del invierno también anuncia el incremento de la luz. Eso es muy interesante. Los puntos donde la luz y la oscuridad están en equilibrio son los equinoccios. Ahí la duración del día y la noche son exactos. En otras palabras, el equinoccio de primavera y el de otoño tienen la misma duración. El de la primavera va a llevar al incremento de la luz hasta el verano, pero en el verano esa luz empieza a decrecer hasta que llega un balance en otoño con la noche, la oscuridad, y después hay un incremento de la oscuridad hasta su máxima oscuridad, que es el solsticio de invierno, y a partir de ahí empieza el incremento de la luz. Entonces, esa luz que se había apagado, por así decirlo, y que quedó una lucecita en el templo, empieza a multiplicarse, empieza a incrementarse, ¿no? Entonces, es una festividad importantísima porque habla de una promesa. Es una bendición en el sentido de que vamos a retornar a la plenitud nuevamente de la vida. Y bueno, con esta primera intervención hablamos de esta idea de la natividad o de la Navidad, pero me gustaría en el siguiente programa continuar con la idea y ver más el simbolismo realmente del nacimiento de este Salvador de la era, que tiene que ver más con la cábala cristiana, sin embargo, es muy relevante sobre todo para los pueblos occidentales. Y bueno, pues estamos para el próximo programa, ojalá que puedan vernos y hablaremos un poquito más de ese simbolismo. Y bueno, pues muchas gracias, Gus. Nada que decir, nada de eso sabía, porque no sé si ustedes sabían, todo se basa en agricultura, introspección, luz. Es algo que no tenía en mi cabeza. Bueno, está muy bien. Lo exploraremos un poquito más ampliamente en el siguiente programa. Muchas gracias. Gracias.